Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos 35 en adelante, donde dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la seguridad del creyente en Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. San Pablo dice que él está seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, o sea, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, estamos seguros en Cristo. Estamos seguros de vivir eternamente con Dios en su reino, y así compartiremos con Cristo ese glorioso reino de Dios, en donde Cristo reinará y gobernará sobre todo el planeta Tierra y sobre todos los seres humanos que vivirán en esta tierra, y no solamente en este planeta Tierra, sino en el universo completo. Ahora el ser humano ha tenido una angustia en su interior, en su alma. Le llaman angustia existencial, porque no sabe de dónde ha venido, no sabe el por qué está aquí en la tierra y no sabe hacia dónde va. Pero el creyente en Cristo sabe que ha venido de Dios, como Jesucristo vino de Dios, y sabe que está aquí en la tierra por un propósito divino, para que recibamos a Cristo como nuestro Salvador, y así sean perdonados nuestros pecados y limpiados con la sangre de Cristo, y seamos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos en el reino de Cristo como hijos e hijas de Dios, y la angustia existencial se nos va, porque entonces ya sabemos de dónde hemos venido de Dios, dónde estamos y por qué estamos aquí en este planeta Tierra, en estos cuerpos mortales, y hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Y así sabemos cuál es nuestro futuro. Y ahora, el resto de las personas que no tienen a Cristo no saben cuál será su futuro después de esta vida terrenal. Y su futuro no es nada de bueno. Pero
los creyentes en Cristo saben cuál es su futuro. Su futuro es ser transformados, tener un cuerpo nuevo y glorificado y ser restaurados a la vida eterna con cuerpos eternos para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad, en donde estaremos ocupando las posiciones más importantes del reino de Dios. Así como Cristo es el heredero de Dios, porque por Él fueron hechas todas las cosas y para Él. Él es el heredero de toda la creación. Y nosotros somos coherederos con Él. Y por consiguiente a todo lo que Cristo es heredero, nosotros también somos herederos. Él es heredero a un cuerpo glorificado, el cual Él tiene, y nosotros somos herederos también a un cuerpo glorificado. Nosotros somos herederos a la vida eterna. Por lo tanto, estamos seguros en Cristo. Nuestra seguridad está en Cristo. Él es nuestra seguridad y Él es el que nos asegura el perdón de nuestros pecados. Él es el que perdona todos nuestros pecados. Él es el que nos limpia con su sangre preciosa. Él es el que produce el nuevo nacimiento en los creyentes en Él. Él es el que nos coloca en su reino. Él es el que nos transformará si permanecemos vivos en estos cuerpos mortales hasta que Él complete su iglesia. Y si alguna parte deja de existir en este cuerpo terrenal, o sea, muere su cuerpo físico, va a vivir al paraíso en espíritu, en cuerpo espiritual. Y cuando Cristo termine su obra de redención, cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo, Él se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos, lo abrirá al cielo y hará su obra de reclamo, resucitará a los muertos creyentes en Él, y a nosotros nos transformará, y entonces todos tendremos cuerpos nuevos, eternos y glorificados, y jóvenes, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. De eso es que nos habló Cristo por medio del apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21, cuando San Pablo dijo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y cómo es que nuestra ciudadanía está en los cielos si hemos nacido unos en un país y otros en otro país? Pues nuestra ciudadanía terrenal, por el nacimiento terrenal que hemos tenido, es del país donde hemos nacido. Somos ciudadanos terrenales físicamente porque hemos nacido en un país. Pero por cuanto hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo, Él nos ha limpiado con su sangre y hemos sido bautizados en agua en su nombre, y Él nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. Hemos obtenido el nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento no es terrenal, es del cielo. Por lo tanto, hemos nacido del cielo y por consiguiente somos ciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, nuestra ciudadanía como creyentes en Cristo es celestial. Y ahora podemos comprender lo que significan estas palabras: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Va a transformar nuestro cuerpo físico si permanecemos vivos hasta ese momento, y a los muertos en Cristo los va a resucitar en cuerpos glorificados, para que sea semejante al cuerpo
de la gloria suya, para que sí, el cuerpo que Él nos dará sea semejante al cuerpo suyo glorificado. Y entonces todos seremos iguales a Jesucristo, porque a lo que Él es heredero, también nosotros somos herederos. Si Él tiene un cuerpo físico glorificado, nosotros vamos a tener un cuerpo físico glorificado. Y Él tiene un cuerpo angelical teofánico, y Él nos da un cuerpo angelical teofánico también, cuando recibimos su Espíritu Santo. ¿Y con qué poder Él ha de hacer eso? Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, el que promete estas cosas tiene el poder para hacer lo que Él prometió. Por lo tanto, Cristo es el que ha prometido, y por consiguiente Él es el que cumplirá lo que Él ha prometido, y tiene el poder para cumplir lo que Él prometió. Cristo en una ocasión dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea, que como Él ha dicho, así tiene que cumplirse. Y Él tiene el poder no solamente para hablar, sino para cumplir lo que Él ha hablado. Por lo tanto, nuestra seguridad es Cristo. Estamos seguros de que vamos a ser transformados. Estamos seguros de que vamos a vivir eternamente con Cristo en su reino. Y ese es el único reino que existirá por toda la eternidad, porque el reino de las tinieblas va a ser destruido y va a dejar de existir. El reino de las tinieblas, vean ustedes, fue visto siendo destruido por una piedra no cortada de manos en la profecía del libro del profeta Daniel, donde nos muestra este misterio en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel, verso 34 al 35, dice Daniel al rey Nabucodonosor, le dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora, la estatua que vio el rey Nabucodonosor y que le interpretó el profeta Daniel representa el reino de los gentiles que comenzó con el rey Nabucodonosor. Él fue la cabeza de oro con su imperio babilónico. Luego la otra etapa fue el pecho y los brazos de plata, que representa el reino medo-persa que le siguió al imperio babilónico. Y luego la tercera etapa de ese reino de los gentiles fue representado en el vientre de los muslos de bronce, y tipificó el imperio de Grecia. Y luego la cuarta etapa de ese reino de los gentiles fueron las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido, que representa el imperio romano. En los días de nuestro amado Señor Jesucristo estaba el imperio reino de los gentiles en la etapa de las piernas de hierro. Eso era el imperio romano de los Césares. Y ese fue el imperio, el reino que el diablo le ofreció a Cristo cuando le ofreció los reinos de este mundo. Ahora, luego de esa etapa de los Césares, viene la etapa de los pies de hierro y barro
cocido. Esa es la etapa final del reino de los gentiles, que corresponde al imperio o reino del anticristo. Ahora vean ustedes, en los días de nuestro amado Señor Jesucristo, el imperio de los gentiles estaba en las piernas de hierro, y por cuanto la profecía dice que la venida de la piedra no cortada de manos, que es la venida del Señor, Cristo es la piedra no cortada de manos, Cristo es la piedra que los edificadores desecharon, Cristo es la piedra angular, la piedra del ángulo. Y Él en su primera venida no vino para destruir literalmente, físicamente, el reino de los gentiles y establecer un nuevo reino. En lo físico, en lo espiritual, sí, pero en lo físico no. Ahora encontramos que por esa causa pudieron tomar preso a Jesús, juzgarlo y condenarlo y ser crucificado. Fue el imperio romano del César el que crucificó a Cristo a petición del pueblo hebreo. Por consiguiente, tan culpable es el que prepara todo un caso y condena a una persona y pide a otro que lo ejecute, lo mate. Por lo tanto, tanto el pueblo hebreo como el imperio romano son culpables de la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por consiguiente, la sangre de Cristo, de la cual el mismo pueblo hebreo, representado en sus líderes, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Dios ha estado demandando la sangre de Cristo de mano de los hebreos. Por eso, en el año 70 de la era cristiana fue destruida Jerusalén y el templo también, por consiguiente, por el general romano Tito. Y vean ustedes, el pueblo hebreo ha estado bajo grandes persecuciones, a tal grado que por poco exterminan al pueblo hebreo en los tiempos de la Inquisición y tiempos de Hitler, Mussolini y Stalin. Todas las personas pensaban que el pueblo hebreo iba a desaparecer porque querían extirparlo del planeta Tierra. Pero Dios dijo que la generación hebrea no pasaría, o sea que permanecería. Por lo tanto, Él también ha dicho que habrá un grupo de 144,000 hebreos para el tiempo final que recibirán a Cristo. El pueblo hebreo tiene la promesa de ser restaurado en este tiempo final y el reino de Dios ser restaurado en medio del pueblo hebreo. Por lo tanto, la piedra no cortada de manos, que es Cristo, en su primera venida tuvo que morir para quitar el pecado del mundo de su pueblo. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, quitó el pecado del mundo. Por eso los niños, cuando nacen sin pecado, porque ya Cristo quitó el pecado. Por eso es que cuando las personas escuchan la predicación del Evangelio, no se tienen que arrepentir de los pecados de Adán y Eva o de los pecados de otras personas, sino que cada persona tiene que arrepentirse de sus propios pecados. Es una cosa individual de la persona con Dios. Y ahora encontramos también en la profecía de Daniel, en el capítulo 9, que es en las 70 semanas de
dadas por el arcángel Gabriel al profeta Daniel, señala que a la mitad de la semana 70 la vida le será quitada al Mesías. Ahora vean capítulo 9, verso 22 en adelante dice: y vi su entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Vean, el arcángel Gabriel es un poderoso ángel que tiene sabiduría y entendimiento del cielo, y Dios lo envía para darle sabiduría y entendimiento al profeta Daniel. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Vean, a los muy amados, Dios le envía al arcángel Gabriel para que les dé entendimiento y sabiduría, o sabiduría y entendimiento. Así también fue enviado al sacerdote Zacarías, y luego 6 meses más tarde a la Virgen María. Les dio a ambos sabiduría y conocimiento del programa de Dios para aquel tiempo. Le dio sabiduría y entendimiento de la promesa de la venida del precursor. Ese conocimiento se lo dio al sacerdote Zacarías, y le dijo que el precursor, o sea, el Elías que habría de venir en ese tiempo para convertir el corazón de los padres a los hijos, o sea, convertir el corazón de los padres hebreos bajo la ley a la fe de los hijos, a la fe apostólica, a la fe cristiana. Y le fue prometido al sacerdote Zacarías que ese que vendría con el espíritu y virtud de Elías sería el hijo que Dios le iba a dar al sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth. Esa es una revelación grande. Ya Zacarías sabía quién sería el Elías precursor de la primera venida de Cristo. Él podía decir: este misterio aquí de la venida de Elías para convertir el corazón de los padres a los hijos es un misterio para muchos, pero para mí ya fue revelado. Será mi hijo, ese profeta, vendrá con el espíritu y virtud de Elías. Pero el ángel me dijo que le ponga por nombre Juan. Ahora vean, cualquier persona puede decir, pero era mejor que le pusiera Elías para que todos supieran que era verdaderamente Elías. Pero por cuanto no era Elías literalmente, sino el espíritu y virtud de Elías operando el ministerio de Elías en Juan el Bautista, pues no tenía que ponerle por nombre Elías, sino Juan, el nombre que Dios le dio por medio del arcángel Gabriel. Y así también quedó oculto el misterio de la venida de Elías. Muchas personas quizás estaban esperando la venida de Elías con el nombre Elías, y le apareció con el nombre Juan. Pero Cristo dijo: ustedes, cuando le dijeron a él, no es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas, no es necesario que Elías venga primero, como dicen los escribas. Cristo dijo: la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que ya Elías vino e hicieron de él todo lo que quisieron. Y entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista, al cual despreciaron y al cual decapitaron. Ahora Cristo dice: pero Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Habla ahí de otro que vendrá con el espíritu y virtud de Elías, porque todavía quedaban 2 Elías por venir, pero ninguno de ellos tiene que llamarse Elías, porque el que tenía que llamarse Elías era el primero,
que fue Elías Tisbita. Luego, la segunda manifestación del espíritu y ministerio y virtud de Elías fue en Eliseo. Se parecía un poco el nombre, pero no se llamaba Elías, sino Eliseo. Esa fue la segunda vez que el ministerio de Elías fue manifestado, pero en otro hombre. Por lo tanto, Eliseo fue Elías en su segunda manifestación. El ministerio de Elías repitiéndose por segunda ocasión. Y en Juan el Bautista se repitió por tercera ocasión. Y en el reverendo William Branham, precursando la segunda venida de Cristo, se repitió por cuarta ocasión. Y para este tiempo final, conforme a la promesa de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4, verso 1 al 14, tenemos la promesa de la venida de los dos olivos, que son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Esos son los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose en este tiempo final. El ministerio de Elías repitiéndose por quinta ocasión y el ministerio de Moisés repitiéndose por segunda ocasión. Pero si contamos el ministerio de Jesús como el ministerio de Moisés repitiéndose por segunda ocasión, entonces sería por tercera ocasión el ministerio de Moisés repitiéndose en este tiempo final. El ministerio de Moisés y el ministerio de Elías repitiéndose en este tiempo final es el ministerio de los dos olivos, de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Esos son los ministerios que estarán en el ángel que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante. El ángel que viene con el sello del Dios vivo, o sea que viene con el Espíritu Santo, porque el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, verso 30, San Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dios sella con su Espíritu Santo. Ahora encontramos que el ángel que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7 viene con el Espíritu Santo para llamar y juntar 144,000 hebreos. En ese ángel vendrán los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías manifestados para llamar y juntar 144,000 hebreos. Ese es el ministerio que suena la trompeta final o gran voz de trompeta o séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante. Ese es el que suena la trompeta del evangelio del reino en este tiempo final, para llevar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Pero ese ángel primeramente estará en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa del lugar santísimo de su templo espiritual, que es la edad de la piedra angular. Así como Salomón construyó 2 querubines de madera de olivo y los cubrió de oro y los colocó en el lugar santísimo con sus alas extendidas, y bajo las alas de los querubines colocó el arca del pacto. Por lo tanto, siendo que el lugar santísimo representa la etapa de la edad de la piedra angular en este tiempo final, así como el lugar santo representa las diferentes etapas de la iglesia durante las 7 edades de la iglesia y el tiempo de los apóstoles. Y así como el templo fue construido de este a oeste, encontramos que el atrio estaba en el este y luego el lugar santo caminando del este al oeste un poquito más. Por eso las 7 edades de la iglesia se cumplieron en Asia Menor, Europa y la séptima edad en Norteamérica. Luego el lugar santísimo estaba en el oeste, y ahora, siendo que el continente americano es el oeste, ya en el continente americano, en la parte norte, en Norteamérica, fue cumplida la séptima edad de la iglesia
del Señor Jesucristo, que corresponde al lugar santo. Y ahora tiene que ser en el mismo continente americano donde Cristo cumpla la construcción del lugar santísimo, de su iglesia, de su templo espiritual. Y lo que queda es la América Latina y el Caribe. Por lo tanto, con latinoamericanos y caribeños, Cristo construye el lugar santísimo de su templo espiritual, llamándolos y juntándolos en su iglesia. No importa que se encuentren en otros continentes o en otras naciones, el mensaje se origina en la América Latina y el Caribe, y de ahí se extiende a otros continentes, a otras naciones, y son llamados todos los escogidos de Dios y colocados en el lugar santísimo de su templo espiritual, en donde son colocados con seguridad, donde obtienen la seguridad del creyente correspondiente al tiempo final, así como cada uno tuvo seguridad en la edad que le tocó vivir. Porque es en el templo de Dios donde único hay seguridad para el creyente en Cristo. Por consiguiente, es en Cristo donde tenemos seguridad. Y por cuanto la iglesia de Jesucristo, que es su templo espiritual, es Cristo en la forma de su iglesia. Por consiguiente, así como que es una planta de trigo, es el grano de trigo que nació y apareció en la forma de una planta de trigo para poder reproducirse y traer muchos granos de trigo. Por eso Cristo, el Hijo del Hombre, se representó en el grano de trigo y dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Cristo, siendo el Hijo de Dios, se multiplicaría, se reproduciría en muchos granos de trigo, en muchos hijos e hijas de Dios, por lo cual necesitaba tener una iglesia, así como el grano de trigo para reproducirse necesita tener una planta de trigo en la cual y a través de la cual reproducirse en muchos granos de trigo. Por lo tanto, la iglesia es la planta de trigo, producto de Cristo, el grano de trigo, para Cristo reproducirse en y a través de su iglesia en muchos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, ninguna persona puede nacer a través de Cristo fuera de la iglesia del Señor Jesucristo. Es en la iglesia en donde todos nacemos como hijos e hijas de Dios por medio de Cristo manifestado en el Espíritu Santo en medio de su iglesia. La vida de Cristo en la planta de trigo, la vida del grano de trigo en la planta de trigo, es el Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo reproduciéndose en hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, cada persona obtiene la seguridad en Cristo al recibirlo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo, y así recibe el nuevo nacimiento y así nace en la iglesia del Señor Jesucristo y obtiene la seguridad del creyente en Cristo. Fuera de Cristo no hay seguridad. Nadie le puede prometer a usted el perdón de sus pecados, nadie le puede prometer a usted el nuevo nacimiento, nadie le puede prometer a usted la vida eterna, excepto una sola persona, y se llama el Señor Jesucristo. Ese es el único que lo puede prometer, y Él lo ha prometido para ustedes y para mí también.
Él dijo en San Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora vean la forma sencilla en que Cristo coloca la salvación para toda persona. Escucha la predicación del Evangelio, cree en Jesucristo, lo recibe como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es lo único que puede limpiar al ser humano de todo pecado. Y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtiene así el nuevo nacimiento. Nace en el reino de Cristo, nace en la planta de trigo como un hijo de Dios, como un grano de trigo. Nace en la iglesia del Señor Jesucristo, y ahí tiene vida eterna. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. Nicodemo estaba muy interesado y le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Cristo le dice: de cierto te digo. Vamos a leerlo para que quede grabado tal y como lo dijo aquí la Escritura. Capítulo 3, verso 3 en adelante. Respondió Jesús y le dijo en San Juan: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Aquí Cristo establece que para una persona entrar al reino de Dios necesita nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Y no es una cosa que sea para uno maravillarse. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Es un requerimiento para poder entrar al reino de Dios, así como es un requerimiento que usted nazca de sus padres terrenales para entrar a este planeta Tierra y vivir como un ser humano. ¿Ve? Si no nace, usted no puede existir en este planeta Tierra. Y si usted no nace de nuevo, usted no puede existir en el reino de Dios. ¿Ven lo sencillo que es todo? Y ahora todos queremos vivir en el reino de Dios con Cristo por toda la eternidad. Sabemos que el reino de las tinieblas va a ser destruido. Sabemos que el reino de los gentiles va a ser destruido, y nadie debe quedarse en un reino que va a ser destruido. Cuando hay una guerra en una nación, las personas tratan de irse de esa nación si saben que esa nación va a ser destruida. El que se quede está exponiendo su vida a la muerte. Y ahora, sabiendo que el reino de las tinieblas va a ser destruido, va a dejar de existir, todo ser humano está llamado a escapar por su vida, como fue en Sodoma y Gomorra, la cual iba a ser destruida, y los ángeles le dijeron a Lot: escapa por tu vida. Y ahora el reino de los gentiles va a ser destruido, y por consiguiente el reino de las tinieblas también va a ser destruido. Por lo tanto, escapa por tu vida. Ese es el mensaje para todos los seres humanos, que escapen del reino de las tinieblas y entren en el reino de Dios. ¿Cómo? Naciendo del agua y del Espíritu,
al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pedro, el día de Pentecostés también dijo las siguientes palabras en su primer mensaje que él predicó en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 34 en adelante. Dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les testificaba, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí podemos ver que se requiere que la persona arrepentida de sus pecados venga a Cristo para obtener el perdón de sus pecados y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Recibirá el don del Espíritu Santo y obtendrá el nuevo nacimiento, y así nacerá en el reino de Dios, en el reino de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, y así tendrá salvación y vida eterna, y así tendrá la seguridad del creyente en Cristo. Solamente siendo un creyente en Cristo, nacido de nuevo, la persona puede tener la verdadera seguridad. Seguridad de que ha sido perdonado y lavado con la sangre de Cristo. Seguridad de que vivirá eternamente con Cristo en su reino. Seguridad de salvación y vida eterna. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, tenemos la seguridad del creyente en Cristo, porque hemos creído y hemos sido bautizados en su nombre y hemos recibido su Espíritu Santo y hemos obtenido el nuevo nacimiento. Por lo tanto, tenemos la seguridad del creyente en Cristo. Tenemos seguridad de vida eterna para vivir con Cristo por toda la eternidad en el reino de Dios, entregado a Jesucristo para que gobierne sobre este planeta Tierra y sobre toda la humanidad y sobre toda la creación, sobre todo el universo, porque Cristo es el heredero de todo y nosotros somos coherederos con Él. Hemos visto la seguridad del creyente en Cristo y ahora sabemos de dónde hemos venido. Hemos venido al cielo, hemos venido a Dios para pasar una temporada aquí en la tierra y arreglar estos problemas en donde obtenemos el perdón de nuestros pecados, somos lavados con la sangre de Cristo, bautizados en agua en su nombre y obtenemos la salvación y vida eterna.
recibimos el Espíritu de Cristo y así obtenemos la vida eterna. Por lo tanto, nuestro tiempo, nuestra estadía aquí en la tierra tiene un propósito divino y ya sabemos cuál es ese propósito, para que así hagamos contacto con Cristo en la vida eterna y tengamos la seguridad del creyente en Cristo. Y ahora, ¿quiénes ya tienen la seguridad del creyente en Cristo? Todos nosotros. Si alguno no la tiene, puede obtenerla en esta noche, recibiendo a Cristo como su Salvador personal y lavando sus pecados en la sangre de Cristo al confesarle a Cristo sus pecados y siendo bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y obtendrá el nuevo nacimiento y así nacerá en el reino de Cristo, así entrará al reino de Dios y obtendrá salvación y vida eterna. ¿Vieron lo sencillo que es todo el programa divino para obtener la seguridad del creyente en Cristo? Es que Dios hace todo su programa sencillo para que esté al alcance de todos los seres humanos, para que el que estudió pueda entender y entrar, y para que también el que no ha estudiado en la escuela también pueda entender y pueda entrar al reino de Dios. Así es que todos los que todavía no han entrado pueden levantar sus manos y el reverendo Miguel Bermúdez Marín orará por ustedes para que Cristo perdone sus pecados, extienda su misericordia sobre ustedes y Cristo salve vuestras almas y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y entren al reino de Dios. Nazcan del agua y del Espíritu y entren así al reino de Dios. Nazcan en el reino de Dios y tengan la seguridad del creyente en Cristo. El creyente en Cristo, aunque se ponga viejo físicamente, sabe que vivirá eternamente. Aunque nuestro cuerpo, nuestra casa terrenal, se deshaga, muera y se vuelva polvo, tenemos un edificio no hecho de manos de parte de Dios, que es el cuerpo angelical y luego el cuerpo físico glorificado. O sea, tenemos una casa espiritual y una casa física glorificada que Él nos dará para vivir por toda la eternidad iguales a Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la seguridad del creyente en Cristo. Por lo tanto, sabemos que no vamos a dejar de existir. Cristo dijo en San Juan, vean, en el capítulo 11, verso 25 de San Juan, le dice a Marta, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahora, el que vive y cree en el Señor Jesucristo no morirá eternamente, volverá a vivir. Si muere físicamente, volverá a vivir porque Cristo lo resucitará en un cuerpo glorificado y entonces ya no morirá más, porque será un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la clase de cuerpo que siempre hemos deseado tener, pero antes de tener ese cuerpo, tenemos que estar en estos cuerpos mortales para ser fieles a Cristo y tener la esperanza del creyente en Cristo. Y Él dirá: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Lo poco es al estar viviendo en este cuerpo mortal.
Lo mucho es cuando estemos viviendo en el cuerpo nuevo, en el cuerpo glorificado. Tendremos en ese cuerpo vida eterna, vida física eterna. En este tenemos vida temporal. Por lo tanto, necesitamos tener la esperanza del creyente en Cristo, la cual obtenemos recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos en el reino de Cristo, entramos al reino de Dios. Que las bendiciones de Cristo nuestro Salvador sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y Cristo siga añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Y ahora pasar el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Muchas gracias por vuestra amable atención, y nos veremos mañana, Dios mediante, en la actividad de mañana domingo en la mañana. Dios le bendiga y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por las personas que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su Salvador personal.